Venga, niño. Ay, Dios mío. Estaba haciendo el guión de otro video, pero la verdad no me salió nada y dije, bueno, voy a improvisar con otra cosa y aquí estamos. Buenas, mi gente creativa, ¿cómo van? Yo soy Zestrum y este es mi canal. Sed bienvenidos. Yo creo que la sombra del hombre radica en su propia vanidad. Esta frase la dijo Nietzsche y me llevó a pensar unas situaciones alrededor de lo que consumimos. Pues resulta que estaba por ahí en la calle cuando de repente escuché, eres lo que comes, o más bien, eres lo que consumes. Y si soy lo que consumo, ¿eso qué significa para mí? ¿Que soy un arrogante, cínico, borracho que le gusta hacer sentir mal a todo el mundo porque no sabe encontrarse a sí mismo? ¿O quizás soy solamente un actor más en un circo del cual no puedo salir? ¿O quizás soy una persona que le gusta vivir de los excesos y no le gusta hacerse cargo de sus responsabilidades? Quizás hay un poco de mí en todo esto, o quizás es porque me estoy reflejando en todo esto también. Pues resulta que hay un concepto psicológico llamado la sombra, que es como toda esa parte que consideramos mala de nosotros mismos. Ya saben, como todos esos deseos que reprimimos, esas cosas que no decimos como tan abiertamente al público, ese tipo de cosas. Sin embargo, al punto al que quiero llegar no es como uno de esos múltiples videos que hay por ahí hechos con IA sobre conocernos a nosotros mismos, fomentar la curación y alcanzar el potencial no explorado. No es nada de esa estupidez barata. Yo me voy por otro lado. Yo les quiero hablar de John Constantine, de Jax, de Iron Man, de Capitán América, de Wanda, de Once, de Tangelo y un larguísimo etcétera. Pues resulta que, como he venido diciendo, hay una cosa que llamamos nosotros como insulto el proyectarse. Pero a veces yo me pregunto, ¿realmente decir, ay, es que se está proyectando es realmente un insulto? Porque a veces nos proyectamos en personajes que son buenos, pero otras veces también en personajes que son malos. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nos proyectamos en BoJack Horseman, por ejemplo? ¿Qué puede decir de ti el que te proyectes con este personaje versus el que te proyectes con alguien como Ragnar Lodbrok? En el primero de los casos, quizás tú digas como, wow, soy una terrible persona. En el otro te puedes decir, wow, soy muy analítico. Pero ¿hasta qué punto es realmente que nos vemos ahí? O más bien, ¿por qué nos vemos en esos personajes? Porque a veces cuando decimos yo me veo reflejado en X o Y personaje, podemos estar refiriéndonos a que quizás hay algo de nuestro ser que se identifica, que ve como un igual al personaje ficticio que vemos a través de la pantalla, porque quizás nosotros compartimos algunas cosas malas o buenas, y aquí hay que pensar bien si esto nos gusta o no de acuerdo a cómo nos sintamos o a cómo estemos viéndonos reflejados en el personaje, porque sigamos por la misma línea anterior. Si yo me veo más reflejado en BoJack Horseman, ¿eso qué es lo que me está queriendo decir? ¿Qué tipo de persona tan desagradable me considero? Quizás de verdad, no sé, tal vez me veo así. Porque ¿qué pasa entonces con la sombra en esa persona? Quiero decir, si nos vemos reflejados en BoJack Horseman, eso quiere decir que hay algo adentro de nosotros que no se siente identificado, o quizás que se siente identificado. Pues resulta que, volviendo al punto anterior, ¿no? La sombra lo que viene a decirnos es literalmente, esta cosa yo no la apruebo y por eso me estoy viendo reflejado o por eso lo estoy rechazando. Bueno, realmente la parte de reflejado va para otro lado, va más hacia el lado de una aspiración, pero ya voy a ir por ese punto. Aquí lo que me estoy refiriendo es que la sombra se vuelve esa parte de reconexión o de identificación con otro personaje. Les voy a contar una anécdota. La primera vez que me invitaron a comer en la casa de mi novia, nos sirvieron un plato de mucha pasta. Y pues digamos que yo soy una persona bastante glotona y pues pedí repitis. Y cuando terminamos de almorzar me preguntaron, ¿y cómo quedaste? ¿Quedaste con hambre? Y yo, tal vez. A lo que me pasaron un paquete de papas. Y después de ya haberme comido el paquete de papas, ya dije, listo, ya estoy satisfecho. Y la respuesta de todos ahí fue literalmente, wow, comes igual que como come Luffy. Y es que resulta que a veces parece que estas proyectadas no siempre tienen que irse hacia lo malo. A veces pueden irse hacia lo bueno. A veces esas cosas se pueden ser como un hack, te pareces a Jax. O un comes como Luffy. O un ojalá no termines como BoJack. En serio, alguien páguele a un psicólogo que se identifique como BoJack, por favor. Sin embargo, a donde quiero llegar con todo esto es que
más allá de identificarte con un glotón o con una persona que claramente necesita una terapia psicológica, es el por qué o cuál es la razón detrás de que nos identifiquemos con estos personajes. Quizás esa razón nos ayude a escribir mejor o quizás nos ayude a definir una mejor línea para un análisis de una obra. No lo sé, es una posibilidad. Yo tengo varias teorías y esto lo saco primero por la investigación que he hecho como muy por encima y por el otro lado porque pues me he puesto a analizar de teoría literaria. Entonces digamos que si alguien ve algún concepto erróneo está abierto en los comentarios para que me corrija, pero aquí voy a empezar a construir este edificio que estoy intentando explicar. Resulta, pues eso se acontece que por lo menos en la creación literaria uno tiende a meter su personalidad o rasgos de los que uno ha vivido o experiencias, investigación o lo que sea, pero que ya va muy con tu ser adentro de la obra, y eso puede ayudarnos a hacer que nos identifiquemos con un personaje ficticio. Voy a irme al caso del retrato de Dorian Gray. Resulta que en 1895 sentenciaron a Oscar Wilde a la cárcel y a trabajos forzosos. Eventualmente llegó su muerte a partir de estos trabajos. La sentencia fue básicamente porque el man era un homosexual y un sodomita. Y lo más gracioso es que esta demanda surgió porque Oscar Wilde demandó al marqués de Queensberry por otra situación y este terminó ganando la sentencia, algo que hizo que Oscar Wilde pues tuviera como este trágico desenlace. Pero ¿qué pasa? El juicio que falló a favor de Oscar Wilde se llevó a cabo en una corte de la era victoriana. El autor, su gusto estético se iba hacia el lado de decir, es que nosotros en el reinado de la reina Victoria tenemos estas situaciones que pues yo las retrato en el libro. Y a lo que el marqués agarró todo eso y dijo, es que resulta que el man es gay, y eso no le gustó tanto a la reina ni al jurado. Y como todo el retrato de Dorian Gray literalmente habla sobre cómo la burguesía de esa época vivía de los excesos, pues ellos literalmente sentenciaron a Oscar Wilde porque dijeron, si su personaje ficticio hace eso es porque usted también lo hace, porque para nadie es un secreto que en la literatura uno se plasme a sí mismo en alguna u otra forma en su obra literaria. Y aquí hay que valerse una pregunta. Resulta que para escribir no es necesario escribir de acuerdo a tu propia experiencia. Hay momentos o circunstancias o situaciones en las que puedes escribir desde el punto de vista de otra persona. Hay, por ejemplo, autores que hablan de novela histórica y ellos no necesariamente tuvieron que haber vivido en el medioevo para escribir, por ejemplo, El nombre de la rosa. Sin embargo, el argumento de decir que su propia vivencia fue la razón para alimentar su obra fue, al parecer, razón suficiente para que Oscar Wilde se fuera a la cárcel. Y eso a la vez ayudó a que mucha gente quizás se identifique en cierta forma con el protagonista, con Dorian Gray. Sin embargo, hay modos de hacerse sentir, hay modos de tomar esta reflejada de una u otra forma, pero al final todo va hacia el mismo punto, hacia el yo me estoy reflejando en esta persona. Y aquí es cuando uno se tiene que poner a pensar en qué tanto de mí veo de una obra o qué tanto de mí no veo en esta obra. Isaías Peña diría lo siguiente: la experiencia personal es la fuente por excelencia. Lo vivido de manera personal se convierte de manera parcial o total en una beta inevitable hasta convertirse en un tema recurrente en esta materia. Ya desde la experiencia personal en la novela de La vorágine de José Eustacio Rivera, por ejemplo, lo importante es saber que sus viajes en los llanos y a las selvas orientales junto a los libros que sobre el tema había leído fueron la fuente principal de su novela. Básicamente lo que aquí podemos ver es que casi que una buena parte de las obras que vemos, sean literarias o de en series, o sea, audiovisuales, sacan algo de la experiencia personal del autor, y ahí es cuando vemos un reflejo de eso. A lo que deviene la siguiente pregunta: ¿cuánto de esto que vemos en los personajes termina siendo realidad y cuánto termina siendo ficción? Porque para decir que nos vamos a proyectar o que me estoy proyectando en una persona o en un personaje o en un animal de cualquier serie, tengo que necesariamente ver algo de humanidad en esa criatura, y no hablo de la humanidad de Platón solo por si acaso. Y por eso es que creo que también hay que empezar a definir un poco qué es la humanidad. Nietzsche diría que es como la transición entre el superhombre y el animal, que la humanidad es un tránsito entre estos dos puntos. Y solo por si acaso, para esa gente que se cree aria, a pesar de que son más marrones que el propio color marrón, he de decir que el superhombre de Nietzsche no es cualquier concepto fascista, sino que es la literal interpretación de una persona que alcanza su máximo punto de raciocinio, que piensa, indaga y cuestiona todo. Por eso es que el superhombre Nietzsche lo representa como un niño. En su obra Así hablaba Zaratustra. El niño es ese ser que pregunta por todo, y Nietzsche lo que decía es que nosotros alcanzaremos a ser el superhombre cuando empecemos a cuestionarlo todo. Dicho eso, la humanidad se vuelve para Nietzsche un punto intermedio entre la crítica y la
razón pura que es casi que innatural versus el irracional e impulsivo impulso animal que tenemos adentro de nosotros. Y todo esto tiene sentido para mí, porque me parece impresionante que un ser humano pueda entender conceptos tan complejos como el ser y a la vez ser tan animal que se vuelva tan agresivo solamente por el hecho de intentar sobrevivir en un mundo que es caótico de por sí. Por eso a mí me parece que la proyección en los personajes de ficción va hacia el lado de esta humanidad, de este sentido de decir, es que yo me veo reflejado en la racional irracionalidad de este ente. Por cierto, Ivy ha estado acompañándonos en todo este tiempo, porque la proyección que vemos hacia los personajes ficticios se vuelve literalmente en un ideal que quisiera yo alcanzar. Por eso digo, entre otras, que quien se vea reflejado en BoJack Horseman, por favor vaya a un psicólogo. Sin embargo, hay otros personajes en los que uno dice, yo me veo reflejado en él desde cierto punto de vista en el que podría ser incluso beneficioso para mí. Y aquí volvemos a Jung. Resulta que Carl Jung vería esta proyección como una muestra de la sombra. La sombra, Jung la define así: la figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce y lo que, sin embargo, una y otra vez le fuerza directa o indirectamente. Así, por ejemplo, rasgos característicos de valor inferior y demás tendencias irreconciliables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos nuestra sombra reflejada desde el punto de vista de Carl Jung, diríamos que estamos viendo las cosas negativas. Pero resulta que mucho más adelante, en ese mismo libro, que es El encuentro con la sombra, los autores que coayudaron a escribir este texto verían que la sombra no es solamente lo negativo de la persona, sino que es la aspiración. Es a veces incluso las cosas que nosotros consideramos erróneas, pero que no necesariamente lo son. Por ejemplo, hay gente que es homosexual, pero por el que dirán no salen del closet. Es una situación similar. Pues resulta que los reflejos que vemos en otros personajes y que incluso pasa en la vida real no necesariamente tiene que tender hacia el lado negativo del asunto, sino que a veces simplemente tienden hacia un lado de aspiración. Aquí la sombra, quizás, no sé si sea bien la sombra, yo digo que es la sombra porque casi siempre cuando decimos se proyecta lo vamos hacia el lado malo, pero a veces como la sombra no es necesariamente mala, podría referirse a otra cosa. Pues resulta que en otro texto de Carl Jung, él hablaría sobre que es más fácil buscar en los personajes ficticios un modo de entender la vida y de cómo poder sobrevivir a las diversas problemáticas que nos presenta la vida. Prácticamente ahora podemos cambiar ese insulto, esto desde ese punto de vista, de un ja, se proyectó pobrecito, a un ve, me estoy proyectando porque lo necesito, yo aspiro a llegar a este personaje, a ser como este personaje. Aquí sería fácil asumir que queremos ser tan importantes como Spider-Man en nuestro mundo. Sería un bello ideal asumir que todos quisiéramos alcanzar a tener esa habilidad de lanzar telarañas y luchar contra el mal. Sin embargo, lo que pocas veces vemos es lo que hay detrás del héroe, que es un hombre roto, con sus problemas, sus máscaras, sus inquietudes. Aunque quisiéramos entrar en la carne de nuestro héroe, veremos que este también tiene su propia sombra. Y quizás ahí es cuando entra el dilema. ¿Hasta qué punto yo me veo reflejado en estos personajes? Aquí entra el tema controversial de la reflexión. ¿Hasta qué punto me veo reflejado en un personaje roto? Ya sea BoJack Horseman o incluso John Constantine, que para los que leímos el cómic sabemos que el man está muy roto. No en el sentido de la magia, en el sentido de el pobrecito necesita un psicólogo. Pues creo que aquí el ideal de héroe se rompe y creo que entramos en otro campo. El campo de la sombra. Al verme reflejado en un personaje roto, yo considero que lo que vemos es qué es lo que hay de mal en mí. Porque muchas veces, y esto lo dice Jung y lo dicen en El encuentro con la sombra y lo dicen todos los autores que lo han retratado, cuando buscamos ofender a alguien realmente nos estamos ofendiendo a nosotros. Es como lo que decía Mago de Oz en su álbum de Gaia: cuando le escupo a la tierra realmente me escupo a mí mismo. Es más o menos ese es el punto al que llega la reflexión como de reflejo, no de conclusión, ¿sabes? Siento que cuando nos reflejamos en un personaje, ya sea un héroe, un villano o un antihéroe, esta se vuelve una extensión de un sentimiento. ¿Qué parte de lo que yo estoy reflejándome en un personaje es realmente un grito de mi interior diciendo yo aspiro a ser como esta persona, o un necesito ayuda porque me veo de esta forma? Digamos que toda esta parte de la reflexión, o sea, de verme reflejado en un personaje, más allá de que lo vea desde el punto de vista de hombre, es que hay que escribir desde la humanidad para que podamos vernos reflejados, me parece que yo lo estoy llevando más hacia el lado más filosófico de decir,
venga, ¿hasta qué punto en los personajes en los que yo me veo reflejado llega mi ser a verse en ellos? ¿Me hago entender? O sea, Daniel que edita, esta parte quedó muy poco clara. Lo que voy es cuánta de mi humanidad se ve reflejada en esos personajes que no existen. Hacia allí va toda mi cuestión. ¿Cuánto de lo que yo me veo en estos personajes ficticios termino siendo yo el real afectado o quizás el que aspira a una vida mejor? Ahora me gustaría cerrar este video análisis o delirio mental con la siguiente frase de Leonardo Boff: el estado del mundo va ligado al estado de nuestra mente. Si el mundo está enfermo, eso es síntoma de que nuestra psique también está enferma. Y eso fue todo en este video. Espero que les haya gustado este nuevo formato en el que invito más un poco a la reflexión y quizás te deje con más dudas que respuestas o te dejé bastante enredado. Si les gusta mi contenido, suscríbanse, activen la campanita, denle like y compartan. Realmente me ayudarían muchísimo con estas simples acciones. Y aparte, activando la campanita, YouTube les avisará cuando sale el próximo video. Que por cierto, procuro que sea cada 15 días. Por el momento lo estamos cumpliendo. Vamos bien, gente. También te invito a comentar las cuestiones que te haya generado este video. La verdad me gustaría mucho saber a qué conclusiones podrían llegar ustedes. Y sin más, eso fue todo por esta ocasión. Váyate, por favor, cuídate y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós.